Vivimos en un mundo de hábitos. Los teléfonos móviles son una parte fundamental de nuestras vidas. La mayoría de la gente los revisa cada vez que puede. Probablemente tú miras el tuyo a los 15 minutos de despertarte. Somos adictos, es decir, estamos enganchados. No nos cansamos de las redes sociales porque las empresas que crean aplicaciones saben cómo convertirlas en nuestro hábito. Actúan en el comportamiento del usuario con ganchos, experiencias cuidadosamente diseñadas que ayudan a establecer costumbres. Los secretos para formar hábitos se han guardado durante años, ya que suponen una herramienta muy poderosa. Nir Eyal estudió temas relacionados en psicología y economía conductual y publicó sus observaciones en su blog. Con la ayuda de sus lectores, obtuvo muchos ejemplos y encontró un patrón. Él inventó el modelo Hook, que consiste en 4 pasos. 1. Desencadenante, una señal, como una notificación o un correo electrónico, que desencadena una acción. 2. Acción, un comportamiento, por ejemplo, hacer clic en un enlace. 3. Recompensa variable, un resultado agradable que parece nuevo cada vez. 4. Inversión, la contribución del usuario, tiempo, dinero, datos, etc. Cuando las empresas crean hábitos en los clientes, influyen significativamente en sus experiencias vitales. Si se emplea correctamente, el modelo Hook puede aportar un cambio positivo. Consiste en relacionar el problema de un usuario con la solución de una empresa. Hoy en día tenemos acceso a más información que nunca. La velocidad a la que podemos obtener datos ofrece amplias oportunidades para formar hábitos saludables. En este resumen, hablaremos de este modelo en detalle para que puedas implementarlo y diseñar un producto exitoso que cree hábitos. ¿Sabías que los hábitos son acciones que realizamos inconscientemente a partir de señales situacionales? Si logras que tu producto forme parte de las rutinas de los clientes, aumentarás el valor de tu empresa. Básicamente, los hábitos son una herramienta que tu cerebro utiliza para automatizar acciones específicas, lo que te permite no malgastar más energía contemplando cada paso. Esto puede beneficiar enormemente a tu negocio. Por supuesto, esta estrategia se aplica a los productos que los clientes usan constantemente. Aumentar el valor de la empresa significa maximizar el valor del ciclo de vida del cliente, CLTV, por sus siglas en inglés, es decir, los beneficios que éste obtiene mientras utiliza el producto o servicio. Los hábitos de los clientes aumentan el compromiso y, por lo tanto, el CLTV. Los productos que pasan a formar parte de la rutina diaria de los clientes representan una gran ventaja. Muchos estamos familiarizados con el teclado QWERTY y son pocos los que emplean un diseño alternativo. Pero el QWERTY se ajusta a las necesidades específicas de una máquina de escribir del siglo XIX. Aunque las alternativas han demostrado ser más eficientes, los usuarios prefieren el QWERTY por costumbre. Los clientes siempre elegirán los productos que crean hábito antes que los competidores superiores. Además, una vez que los utilicen con regularidad, estarán más dispuestos a pagar por funciones adicionales. Los hábitos arraigados son el principal reto a la hora de cambiar el comportamiento, ya que el cerebro humano vuelve rápidamente a la conducta anterior. Por lo tanto, al diseñar un producto, es fundamental tener en cuenta la frecuencia con que se emplea y lo útil que resulta. Estos dos factores determinan si tu producto creará hábitos. Analiza cuáles son los problemas que resuelve tu empresa. La función de los analgésicos es proporcionar alivio. La vida sería más difícil sin ellos. Sin embargo, no percibimos los efectos de las vitaminas. Las tomamos porque se supone que es lo que debemos hacer. Los inversores suelen preguntar qué tipo de producto fabrica tu empresa para conocer cuáles son las necesidades que vas a satisfacer. Los productos que crean hábitos son una combinación de ambos factores. Al principio actúan como las vitaminas. Usar el producto te beneficia, pero puedes vivir sin él. Pero una vez que el cliente forma un hábito, el producto trata un dolor o picor específico. Diseñar este tipo de productos requiere manipulación, de la que hablaremos más adelante. Los hábitos difieren de las adicciones destructivas y pueden ser saludables y útiles. Sigue el resumen y profundiza en cada paso de la creación de hábitos, así podrás definir un producto que a la gente le encante y utilice con regularidad. Cuando sabes la razón por la que tus clientes utilizan tu producto, puedes convertirlo en un hábito. El primer paso para crear un hábito es un desencadenante, es decir, una señal que te haga pasar a la acción. Hay dos tipos. El primero, externo, dice claramente al usuario lo que tiene que hacer. Cada botón brillante de inicio de sesión que ves es un desencadenante. Los externos pueden ser diferentes, los desencadenantes pagados son anuncios. Aunque pueden ser eficaces al principio, depender de ellos a largo plazo es costoso e insostenible. Los desencadenantes ganados, como los vídeos virales o la cobertura de prensa, son gratuitos, pero la atención que consiguen para la empresa se desvanece rápidamente. Los desencadenantes relacionales utilizan el boca a boca y las publicaciones compartidas en las redes sociales, lo que requiere una base de usuarios lo suficientemente entusiasmada como para transmitir una opinión positiva sobre el producto. Los desencadenantes propios se muestran a los usuarios que optan por verlos. Se trata de boletines y notificaciones regulares. Mientras que los externos pueden formar un nuevo hábito, son los estímulos internos los que los mantienen a flote. Los desencadenantes internos no son materiales, tienen que ver con pensamientos y emociones.
Por ejemplo, mucha gente publica en Instagram para recordar un momento especial. El miedo a perder ese momento impulsa a los usuarios a compartir fotos. Cuando sentimos un deseo emocional que un determinado producto puede satisfacer, nuestra mente asocia esa emoción con el producto. Cuando un producto alivia el dolor de un cliente, debes identificarlo en este paso. Ten cuidado y evita pasar a las características. Primero, describe este dolor desde un punto de vista emocional. Las encuestas suelen no ser eficaces porque los usuarios no hablan en los términos que necesitas. Debes preguntar a la gente lo que hace para averiguar lo que quiere. Desarrolla una imagen tan clara de tu público objetivo que incluya hasta su rutina diaria. Prueba el método de los 5 porqués. Pregúntate por qué el usuario quiere utilizar el producto hasta que llegues a la emoción que lo desencadena. Puedes pensar que alguien quiere usar el correo electrónico porque necesita enviar y recibir mensajes. Pero cuando profundices, te darás cuenta que en realidad quiere hablar con sus amigos porque teme perder el contacto. Ahora que conoces el desencadenante base, el miedo, puedes buscar una forma de solucionarlo con tu producto. Crea un producto que sea intuitivo y motiva a los usuarios a actuar. Un desencadenante será exitoso cuando la acción viene después. Este es el segundo paso del modelo Hook. Actuar requiere 3 componentes cruciales: motivación, capacidad para completar la acción y el desencadenante. Veamos más detenidamente cada uno de ellos. El Dr. B.J. Fogg, director del Laboratorio de Tecnología Persuasiva de la Universidad de Stanford, sugiere que las personas tenemos 3 motivaciones básicas, cada una con 2 polos: placer frente a dolor, esperanza frente a miedo y aceptación frente a rechazo. Mientras vamos en busca de un polo, huimos del otro. Después, la posibilidad de completar una tarea más rápidamente nos llevará al producto. Cuanto menos esfuerzo requiera una tarea, más probabilidades tendremos de terminarla. Por ello, cuando diseñes un producto, elimina los pasos innecesarios para aumentar el interés del usuario. Para facilitar la acción deseada, céntrate en estos 6 elementos: tiempo, dinero, esfuerzo mental, trabajo físico, aceptación del comportamiento en la sociedad, alteración de la rutina del usuario. El objetivo es minimizar la cantidad de estos recursos que gasta un usuario. Por ejemplo, Google clasificaba las páginas en función de la frecuencia con que otros sitios web las enlazaban. De este modo, se tardaba menos tiempo y esfuerzo en encontrar resultados de búsqueda relevantes. Informada por nuestro entorno, la mente toma atajos para hacer juicios rápidos y a veces erróneos. Ni de Yal. Aunque estos principios son fáciles de comprender, a veces nuestras mentes son impredecibles. Unos cuantos sesgos cerebrales pueden influir en el comportamiento de las personas y llevarlas a la acción. Estos se denominan heurísticos, atajos cognitivos que tomamos para reducir la toma de decisiones a lo esencial. Por ejemplo, según los usuarios, la escasez aumenta el valor del producto. La gente se siente obligada a comprar un artículo cuando sabe que queda una cantidad limitada. Otra forma de influir en la percepción del valor es situándolo en un contexto diferente, el efecto de enmarcado. Si el mejor violinista del mundo toca en el metro, no llamará tanto la atención como lo hace en una lujosa sala de conciertos. Es útil tener en cuenta la heurística durante la fase de diseño para que tu producto sea fácil de usar y así aumentar su potencial de creación de hábitos. Un sistema de recompensa variable mantiene a los usuarios interesados. El tercer paso consiste en que, una vez que el usuario completa una acción que necesitas que haga, espera una recompensa. Las investigaciones de Brian Knudson, profesor de Stanford, demuestran que una parte concreta del cerebro humano responde a las recompensas. Sin embargo, nuestro mayor motivador no es el placer de recibir el premio, sino el alivio de satisfacer el deseo de obtenerlo. La cualidad esencial de una recompensa eficaz es la variabilidad. Por muy emocionado que esté un niño con un juguete, llega un momento en que deja de jugar con él porque se vuelve predecible. La novedad atrae nuestra atención hacia las cosas mundanas. Hacer que una experiencia parezca nueva puede aumentar nuestra motivación para completar las tareas. Existen 3 tipos de recompensas variables: la tribu, la caza y el yo. Las recompensas de la tribu son sociales, ya que te dan un sentimiento de pertenencia. Constituyen la razón del éxito de las redes sociales. Cuando te conectas a Facebook nunca esperas ver la misma página. Cada vez que entras encuentras fotos, publicaciones y comentarios nuevos. Estas son nuevas recompensas por entrar y utilizar el servicio. Las recompensas de la caza se remontan a las sociedades preagrarias, en las que los cazadores perseguían a su presa durante horas antes de matarla. Esta persecución era crucial para la humanidad hace miles de años y ha permanecido en nuestras vidas de distintas formas. Vamos a Twitter en busca de un tuit entretenido. En Pinterest, las imágenes aparecen de forma que algunas se cortan en la parte inferior, por lo que seguimos desplazándonos para obtener la recompensa de la imagen completa. La recompensa del yo es la alegría de completar una tarea. Este tipo de recompensa es frecuente en los videojuegos: alcanzar un nuevo nivel o completar una misión. Aunque estas recompensas son una herramienta poderosa, deben ajustarse a la finalidad del producto. Mahalo era un sitio web de foros de preguntas y respuestas. El sistema de recompensas parecía perfecto, los usuarios ganaban dinero por participar. Sin embargo, ganar dinero no era el objetivo del usuario al utilizar el sitio.
Cuando Quora, un producto similar de la competencia, apareció en el mercado, permitía al usuario votar por las respuestas, lo que resultó ser una forma más eficaz de retenerlo. En el caso de Quora, las recompensas sociales se ajustaban al comportamiento del usuario. El esfuerzo de los usuarios hace que les guste aún más el producto. Finalmente, hemos llegado al último paso del modelo Hook, la inversión. A diferencia de la acción, la inversión no proporciona una gratificación inmediata. En cambio, promete recompensas futuras. Cuanto más tiempo y esfuerzo invierten los usuarios en un producto o servicio, más lo valoran. Nile Yal. Las personas valoran más las cosas que requieren esfuerzo o constancia. Este fenómeno se denomina efecto IKEA. Los clientes de IKEA tienen que montar los muebles ellos mismos, lo que los conecta emocionalmente con el producto. También tendemos a cambiar nuestro comportamiento para evitar tener ideas contradictorias. Aunque se supone que nuestra mente rechaza la comida picante y el alcohol, vemos que otros los aprecian, por lo que con el tiempo desarrollamos el gusto por ellos. Estos comportamientos nos hacen racionalizar algunas acciones con argumentos que alguien nos inculcó. Sabemos que gastar dinero para progresar en un juego tonto no es la mejor idea, así que nos convencemos no solo de que el juego merece la pena, sino de que invertir es una acción inteligente. La fase de inversión muestra a los usuarios un valor creciente del producto. Cuantos más recursos inviertan, mejor será el servicio. A diferencia de un objeto físico, el software puede mejorar gracias a los comentarios de los usuarios. Un producto de este tipo tiene la ventaja del valor almacenado. Los usuarios que añaden contenido a su biblioteca probablemente volverán a utilizar el software. No solo tienen allí sus listas de reproducción favoritas, sino que las recomendaciones también mejoran. Una vez completado el primer ciclo, enjuaga y repite. Para convertir tu producto en un hábito, necesitas un desencadenante que inicie el siguiente proceso, lo que puede ocurrir durante la fase de inversión. Tinder hace que inviertas tiempo mirando perfiles, lo que aumenta la probabilidad de encontrar una coincidencia y, por lo tanto, de recibir una notificación, el siguiente desencadenante. La inversión en un producto hace que los clientes vuelvan a él regularmente sin cuestionarlo. Este compromiso los disuade de cambiarse a un competidor. ¿Sabías que el usuario promedio de Snapchat en 2013 enviaba unas 40 fotos diarias, lo que sumaba más de 200 millones de fotos compartidas en la aplicación? Sé consciente de tu efecto sobre los clientes. Puede que estos consejos te parezcan manipuladores o controladores. Aunque el objetivo principal del modelo Hook es influir en el comportamiento de las personas, utilízalo con cautela. La mayor parte de la tecnología que usamos es persuasiva, y no hemos desarrollado una forma de evitar estos productos adictivos a nivel social. Algunos piensan que los diseñadores deben seguir un código ético, mientras que otros creen que el engaño puede ser algo bueno si el resultado es positivo. Nile Yal sugiere una matriz de la manipulación para evaluar la moralidad de la manipulación necesaria para crear tu producto. Primero, pregúntate si lo utilizarías tú mismo. Segundo, ¿tendría un impacto positivo en la vida de los usuarios? Según las respuestas, puedes entrar en una de estas 4 categorías. Ten en cuenta que debes estar seguro de ellas. Si respondes afirmativamente 2 veces, eres el facilitador. Puedes ayudar a crear hábitos saludables, provocando así un cambio positivo. El vendedor ambulante hace un producto útil pero no lo usa. Intenta ludificar las tareas recompensando a los usuarios con puntos que no son importantes para ellos. Sus proyectos fracasan porque necesita conocer la opinión de sus usuarios. El entretenedor utiliza su producto, que no mejora la vida de la gente. El entretenimiento es importante pero fugaz. Una vez que el usuario pierde el interés por un contenido, necesita el siguiente gran éxito para volver a captar su atención. El entretenedor tiene que ser capaz de seguir el ritmo de las demandas de los clientes. Y por último, el comerciante fabrica un producto que no mejora la vida de nadie y tampoco lo usa. Cuando responde no a ambas preguntas, la explotación es la base de su negocio. Quiere enganchar a la gente para ganar dinero con sus adicciones. Sin embargo, los comerciantes rara vez disfrutan de éxito a largo plazo. Identificar qué tipo de innovador eres puede darte una idea de cómo tu producto afectaría a los clientes. Al fin de cuentas, te enfrentarás a las repercusiones morales correspondientes. Tanto si creas tu propia empresa como si te unes a un negocio, es útil alinear sus valores con tu brújula moral. Ahora que comprendes el modelo Hook, puedes aprovechar estos consejos para identificar los puntos débiles de tu producto y aprovechar su potencial de creación de hábitos. Tienes las herramientas necesarias para diseñar un prototipo. Por supuesto, sabrás si tu producto forma un hábito cuando alguien lo use. Cuando pruebes tu producto, ten en cuenta con qué frecuencia lo utiliza el cliente, tanto si tienes datos objetivos como si haces suposiciones realistas. También identifica qué efectos animan a los usuarios devotos a utilizar el producto repetidamente. Luego, adáptalo para motivar al resto de la base de usuarios a repetir esas acciones. Al principio, la base de usuarios de Facebook estaba compuesta por estudiantes de Harvard antes de convertirse en un fenómeno generalizado. Ahora, con millones de usuarios, es uno de los productos de software más exitosos. Este caso demuestra que un producto nicho puede llegar a ser muy popular si entiendes las necesidades de los clientes y modificas las funciones según corresponda. Lo más importante es examinar sus necesidades y preferencias, ya que es la mejor manera de conocer su psique.
Monitorizar su comportamiento puede conducir a los avances más valiosos. Por último, sigue adelante si el proceso dura más de lo esperado. Idear un producto eficaz que establezca un hábito requiere paciencia y determinación. Sigue aprendiendo y adaptándote para ingeniar uno que muchos usuarios disfruten a diario.